nuestra época no era posible eso, había que invertirle algo de lanita. Ahora no, está fácil, ¿verdad? Bajen de internet esto, léanlo, por favor, se los recomiendo. Bien, entonces decía que estos 3 atributos, el que el cerebro crece, sigue perfeccionándose, el que tenemos el dedo opuesto, el dedo pulgar opuesto a los otros 4 dedos en las manos, y el trabajo, hicieron que los humanos, hicieron de los humanos una especie exitosa. Una especie exitosa que empezó a elaborar mejores herramientas de trabajo. Vean, aquí donde está mi cursor, el hombre sigue siendo, viviendo de la cacería. Aquí ven que lleva una liebre y aquí ven que las herramientas de cacería han mejorado. Esto trae, y a su vez su estructura, el cuerpo humano se va modificando, ¿sí? ¿Sí? Vean los cambios que se van originando. Esto le permite, como es más exitoso en la cacería, le permite entonces reproducirse más y mejor. Recuerden que para todos los seres vivos es indispensable comer. Sin comida mueren. Y cuando hay poca comida, la reproducción, las tasas de reproducción disminuyen. Hay estudios interesantes al respecto en muchas especies, pero también impactan los humanos. Cuando no hay que comer, la reproducción disminuye. En ese sentido, y en aquella época, en aquellos tiempos, como ya eran un poco más exitosos en la cacería, se reproducían más y por lo tanto había que alimentar a más gente. Van avanzando en el tiempo y van mejorando sus herramientas de trabajo, van mejorando la forma en que se protegen, ¿sí? Y esto trae como consecuencia, me regreso a esta, vean, trae como consecuencia que el hombre empieza a diseminarse. Ustedes deben saber por sus clases de historia que se supone que los humanos nos originamos por esta región. Ahí es a donde hay registros más viejos de los primeros humanos, ¿sí? En esta región. De esta región empezaron a moverse. ¿Hacia dónde? No es esta. ¿Hacia dónde se movieron? Hacia todas las partes de la Tierra, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que de esta parte donde se supone que nos originamos como especie, se empezaron a mover hacia aquí, ¿sí? Hacia aquí, luego hacia acá, llegaron a China, al oriente extremo, luego se fueron, algunos otros llegaron hasta la Siberia, y se supone que de aquí brincaron por el estrecho de Bering a América, y luego descendieron y poblaron todo esto, ¿verdad? Pero también hubo grupos que de aquí se movieron al norte de Europa. Bueno, ¿por qué les narro esto? Porque es indispensable que entiendan que el hombre no se quedó en un solo lugar. Sí vivía aquí y sí se movía atrás de los animales porque eran su fuente de alimentación, pero algunos grupos abandonaron este lugar y se movieron hacia otros lados. ¿Por qué es indispensable entender esto? Porque eso explica el por qué los humanos empezaron a diseñar prendas de vestir. Aquí ustedes ven que están como abrigados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque su ambiente cambió, ya no estaban solo en donde se originó la especie, se movieron hacia Turquía y de Turquía pasaron a Europa y en esa zona neva, hace frío. Los humanos que ahí se asentaron, o sea, más bien no se asentaron, sino que vivían en esa región, obviamente moviéndose atrás de los animales que cazaban, tenían que protegerse del frío. Igual los que migraron a Europa y los que migraron hacia la Siberia. ¿Qué observaban ellos? Que los animales tenían su propio abrigo, ¿verdad? Su piel, diseñada por la naturaleza, los protegía del frío. Bueno, pues ellos con ese cerebro tan fabuloso y observando cómo vivían los animales, también diseñaron sus prendas de vestir. Cada una de estas cosas que les narro, las herramientas de caza, las prendas de vestir, cómo las diseñaron, cómo se modificaron, tienen historias fabulosas, que si pueden consúltenlas, cómo el hombre se ingenió a hacer una aguja para unir las prendas de vestir. O sea, es increíble la historia, ¿verdad?
Es interesante leerla porque nos genera en nuestro cerebro muchas ideas, ¿verdad? Los inventores seguramente leen con frecuencia estas historias, ¿verdad? Porque se dan idea de la capacidad de los cerebros humanos para observar y diseñar. Mucho de lo que hacemos en las ciencias es recrear la naturaleza, estudiarla, ¿sí? Para luego de ahí inventar algunas cosas. Bien, entonces el humano ha crecido, ha sido exitoso en la caza, ¿sí? Ha tenido otras condiciones y por supuesto sus grupos de humanos crecen. Esto trae como consecuencia la necesidad de aumentar la caza, ¿sí? Aumentar la pesca, aumentar la recolección, etcétera, etcétera. Pero en el ir y venir atrás de los animales que cazaba, también los observaban, ¿verdad? Observaban el comportamiento de los animales, qué comían, cómo se reproducían, cuándo se reproducían, aunque no tenían un calendario establecido como el que ahora tenemos, sí se orientaban por los fenómenos naturales que ocurrían a lo largo del año. ¿A qué me refiero? Pues ustedes saben que en todo el planeta se establecen ciclos de sequía, ciclos de lluvia, ciclos de nieve, etcétera, donde nieve, ¿verdad? En el trópico no pasa eso, pero en el norte, yéndonos hacia el norte y el sur del planeta, sí cae nieve, ¿verdad? Entonces, los humanos observaban con cuidado todos estos elementos. ¿Alguna vez se le habrá ocurrido a alguno? Bueno, ¿y por qué diantres tendremos que irnos moviendo siempre atrás de los animales? ¿Por qué no casamos algunas parejas, las mantenemos viviendo con nosotros y logramos que se reproduzcan? Así ya no nos exponemos a la caza, sino tenemos animales así. Y se dieron a la tarea. Evidencia de eso hay que en algunas cuevas en Europa, en Asia, han encontrado residuos de animales que vivieron con los humanos. ¿A qué se refiere? A que se encuentra excremento de los animales y huesos de los animales enterrados en esas cuevas. Significa entonces que ya habían cazado, atrapado a algunos animales y lograron mantenerlos con vida junto con ellos y además lograron que se reprodujera. Para lograr eso, tenían que considerar qué cosa comían los animales, porque no comían cualquier cosa los animales, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué tipo de plantas consumían para que pudieran sobrevivir? ¿Qué hacían entonces? Colectaban las plantas y se las arrimaban a sus animales para que se alimentaran. ¿Qué otra cosa necesitaban? Agua. Entonces había que llevar agua. Por eso han observado los antropólogos, que son los que estudian el desarrollo de la humanidad, la aparición y desarrollo de la humanidad, ellos han observado, han encontrado que muchas de estas cuevas tenían una característica, estaban más o menos cerca de donde había cuerpos de agua. ¿Sí? ¿Para qué? Porque tanto el hombre como los animales tenían que tomar agua. Sin embargo, el hombre todavía no era sedentario, seguía siendo nómada. Pero ¿qué hacía? Como que tenía, digamos ahora, como que tenía cuevas en distintos lugares a donde podía pernoctar, dependiendo de a dónde se moviera. ¿Sí? Sin embargo, en alguna vez, dicen los antropólogos, quedó alguna semilla de las plantas que le daban a los animales, que con un poco de humedad empezó a germinar. Y ahí es a donde dicen el hombre descubre la agricultura. Es decir, que podía llevarse las semillas de un lugar, ponerlas en el suelo en otro lugar y con cierta humedad, esa semilla empezaba a germinar. Estas dos etapas son muy importantes, porque al haber logrado tener en cautiverio y que se reprodujeran los animales, esto se llama domesticación, y al haber descubierto la agricultura, que también las semillas llevadas a otro lugar implica también un proceso de domesticación, esto llevó a que el hombre se hiciera sedentario.
¿Dónde están los registros más viejos de esta etapa? Bueno, en los ríos Tigris y Éufrates, si se acuerdan de sus clases de historia. Ahí están los registros más viejos de los primeros asentamientos humanos. Por lo tanto, se supone que ahí empieza la historia de un hombre sedentario, diferente. Un hombre que ya no tenía que estar expuesto a los problemas de ser nómada. ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, que tenían que moverse de un lado a otro, llevando a mujeres, niños, mujeres embarazadas, enfermos y viejitos. Eso lo retrasaba, ¿sí? Y ponía en riesgo a todo el grupo. Siendo sedentarios, esos problemas ya no estaban presentes. Sí había otros, pero no por lo menos eso. Hay una historia, pero fabulosa, de qué pasó una vez que nos hicimos sedentarios. ¿Sí? Cómo se van modificando muchas cosas. Pero bueno, ¿qué rescatamos de aquí desde la perspectiva de la genética? ¿Qué es en lo que el hombre empieza a trabajar que ahora podemos analizarlo bien desde la perspectiva de la genética? Estos elementos. La domesticación de animales y plantas. ¿Qué significa esto? Bueno, que logramos adaptar a animales a una vida estable, una vida sedentaria, ¿sí? Pero para lo cual había que producirles sus alimentos, ¿sí? Había que conseguirles su comida y acarrearles agua, ¿sí? Y también se domestican las plantas. Aquí el proceso de domesticación de las plantas es que por acierto y error se colectaban plantas, se colectaba la semilla y veían cuáles crecían y cuáles no. ¿Sí? Y había que ver si en diferentes tipos de suelos, ¿sí? Uno más compacto, uno más flojo, o más cerca del agua, o más lejos del agua. A eso se refiere el acierto y error. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, fueron conocimientos esenciales para empezar la agricultura y para empezar la ganadería, ¿sí? Un cúmulo de conocimientos que se transmitían de forma verbal de generación en generación para poder seguir con esta vida sedentaria, ¿sí? Bien, ¿qué trajo como consecuencia ser sedentarios? Bueno, dos, la primera, que crece la población. Si crece el número de humanos, pues entonces hay que producir más, porque cada uno de esos humanos que nace tiene el mal hábito de consumir alimentos y lo peor es que son 3 veces al día, ¿verdad? Por lo tanto, hay que producir eso. ¿Qué otra cosa trajo como consecuencia? Bueno, que de repente en un lugar crece tanto el grupo de humanos que vive ahí que habría que buscar, una parte de esos humanos tendría que desprenderse e irse a vivir a otro lado. ¿Cómo lo podemos entender? Como que si tuviéramos una casa, ¿verdad? Donde empezamos a vivir 10 y vivíamos bien, pero conforme aumenta la población, pues ya no vivimos 10, sino 20, entonces los 20 ya no estamos cómodos en ese lugar. Esto mismo pasó. Y entonces, ¿qué hicieron algunos grupos de humanos? Bueno, empezaron a moverse hacia otros lados, buscando hacer una vida sedentaria, pero en otros ambientes. Así que por favor agarren su celular y ahí en San Google tecleen, por favor, buscar un mapa de la República Mexicana para que sepamos de qué, ahorita nos orientemos de lo que hablamos. ¿Ya, chicos, ya tienen una imagen? ¿Por qué necesito que vean eso? Bueno, porque esta historia de cómo nos hicimos sedentarios hay que platicarla en México, ¿verdad? Vamos a tomar como referencia qué pasó en México. ¿Sí? ¿Qué domesticamos? ¿Ya tienen el mapa? Bien, entonces pregunto, chicos, ¿en dónde están los registros más viejos de la planta que se supone domesticamos en México? Primero, ¿cuál es la planta?
Maíz. ¿El Exactamente, maíz? el maíz. ¿Y en qué región se supone que están los registros más viejos? Sur, ¿no? ¿Pero cuál sur? Tabasco. Tabasco, ¿no? ¿Vieron esto en las agronomías? Acuérdense. ¿Dónde? Mesoamérica. Mesoamérica, no. Hablamos de México en concreto. Sí, México es parte de Mesoamérica. Oaxaca. En el norte. En el norte, ¿no? Oaxaca. Morelos. Puebla. Puebla, exactamente, Puebla. Ya que tienen su mapita, ¿dónde están los registros más viejos? En Tehuacán. Cerca de Tehuacán, más bien. Tehuacán está si tienen el mapa, donde está Puebla, Oaxaca y Guerrero, ya están ubicando su vista ahí. Hay un piquito ahí de Oaxaca, ¿sí? Que sube, ¿lo ven? Bueno, por esa región es a donde está Coscatlán. Coscatlán es un pueblo por ahí que encontraron, en donde encontraron unas cuevas, y ahí han encontrado las mazorcas más viejas de maíz, ¿sí? Entonces, ahí dejen pendiente el mapa si pueden. Espero que no estén trabajando y que no estén tomando la clase en el celular. Procuran comprarse una tableta, ¿sí? Para que el celular lo puedan emplear también para combinarlo con esto, ¿sí? Bien. ¿Qué fue lo que domesticamos? O domesticaron, ¿verdad? Ya estoy como la mosca en el cuerno del buey, ¿verdad? Andamos sembrando, nomás porque está en el cuerno, así digo yo, ¿verdad? ¿Cómo domesticamos? Pues no me tocó. Sí estoy grande, pero no tanto, ¿verdad? Como para decir que me tocó domesticar. Bien. ¿Qué fue lo que se domesticó? Aquí está una imagen donde les estoy presentando a dos especies. La que está marcada con las letras A y B corresponden a una especie que conocemos como teocintle, y las otras tres imágenes corresponden a sea maíz, o sea, maíz, pero no el maíz que ustedes conocen actualmente, sino el maíz, el que se supone que empieza a aparecer cuando el hombre domesticó a esta planta. Todavía está en controversia si fue directamente del teocintle o no, pero no nos vamos a meter a esa discusión. Solo vamos a hablar de que hay teorías que explican o que se originó de aquí o que tiene un tronco ancestral común, tanto el teocintle como el maíz. ¿Se parecen? Pues si ustedes ven el grano, la mazorquita, me van a decir, pues sí, pero no mucho. Y tienen razón. Pero si vemos la planta, vean, aquí está teocintle y aquí está sea maíz. ¿Se parecen o no? Díganme, chicos. Sí. ¿Se parece? Sí, está aquí el tallo, está la flor masculina, la flor femenina. Tallo, flor masculina y flor femenina. Se parecen mucho, ¿sí? Aunque no se parezcan tanto en la mazorca. Sin embargo, sí hay parecido. Vean, por favor. Teocintle, vean el tamaño. ¿Parecido? Sí. Vamos a ver en qué otra cosa se parecen. En que tienen semillas, sí, se parecen en las semillas, ¿eh? Solo que la diferencia más importante es que en el caso de los teocintles, solo tienen 2 hileras de semillas, ¿sí? Aquí no ven perfectamente las 2 hileras porque es como si estuvieran dándole vuelta a un eje, ¿sí? Aquí también, como si fueran dándole vuelta, ¿verdad? Entonces no vemos con precisión las 2 hileras, ¿sí? En sea maíz no hay 2 hileras de granos, sino más. Y tampoco están bien definidas las hileras, ¿verdad? Pero hay muchos más granos que acá. En esta otra también. Ajá, ¿están observando eso, chicos? Y aquí está la mazorquita con sus hojas. Teocintle aquí no lo presentan con las hojas. ¿Para qué presento esto? Para que vean cómo fue. Lo que sostienen algunos antropólogos es que al sembrar la semilla de teocintle y en condiciones especiales se generó un individuo distinto. La controversia que traen es que si fue directamente del teocintle, ¿por qué si ahora siembro teocintle
sigue produciendo teocintle y no se transforma en sea maíz. Eso es lo que no han podido responder con claridad los antropólogos. Pero bueno, a nosotros no nos interesa. Podemos conformarnos con decir que son parientes muy cercanos, ¿verdad? Como si fueran hermanos, el teocintle y sea maíz, ¿sí? Vean las diferencias, ¿sí? Bien, entonces vean, este es un paso importantísimo. Ajá, bueno, pero la pregunta es, ¿y por qué tenían teocintle? Bueno, porque seguramente algunos de los animales que convivían con ellos consumían teocintle. ¿Cuál es la diferencia en el grano? La cubierta del grano de teocintle es muy dura. En el maíz es dura, pero en teocintle es mucho más dura. Ustedes saben que en el maíz, cuando se quiere hacer masa, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace para ablandar esa cubierta del maíz? ¿Ustedes saben, chicos? Pone a hervir, ¿no? No, antes de hervir. ¿Qué otra cosa? A ver, chicos. Pone en cal. Ajá, se llama eso proceso de nixtamalización, ¿verdad? Se pone en cal. La cal va a ablandar la cubierta y efectivamente la cal es como si estuviera hirviendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero afloja la protección del maíz, ¿sí? Y al aflojarla, entonces ahora ya se puede moler. Eso es lo que hacen con las tortillas, ¿verdad? Antes lo hacían a metate, ahora lo hacen con una máquina, pero sigue siendo el mismo proceso. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no podíamos consumir teocintle? Pues porque no tenemos, nuestro aparato digestivo no está diseñado para desbaratar estas cubiertas, ¿verdad?, de las semillas. Es más, si se han fijado cuando comen algunas semillas que nuestro aparato digestivo no logra romper la cascarita, las expulsamos en las heces fecales igualito, ¿verdad?, enteritas, ¿sí? Bueno, les estoy hablando de cosas que a lo mejor algunos van a decir guácala. Y sí, también yo digo guácala, ¿eh? Sin embargo, eso pasa. Bien, entonces ven, hay una marcada diferencia entre estos. No sabemos si hay un paso entre el teocintle y el otro, y no se sabía. Algo que dio una respuesta a un trabajo de unos investigadores rusos que vivieron en la extinta Unión Soviética. Hicieron un trabajo que permitió más o menos entender qué pasaba en el proceso de la domesticación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, en Rusia tenían un problema con el zorro plateado. De repente se puso de moda utilizar abrigos con piel de zorro plateado. Tiene un pelaje precioso, ¿verdad? Un gris plata muy bonito. Entonces se puso de moda y se estaba cazando demasiado al zorro plateado, al grado en que estaban ya a punto de extinguir. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, prohíben la cacería, eso hicieron en Rusia. Segundo, un grupo de investigadores dijeron, bueno, ¿y qué tal si cazamos a unos zorros, los domesticamos, logramos que se reproduzcan en cautiverio y de ahí obtenemos las pieles que está demandando el mercado? Así dejarían en paz a los zorros de vida libre y se dieron a la tarea de hacerlo. Cuando lo lograron, encontraron, bueno, el proceso de domesticación no crean que es de un día para otro, sino que tienen que ir adaptando al individuo a que primero viva en cautiverio. Muchos mueren, no aguantan la vida en cautiverio. Bueno, algunos, los que logren sobrevivir y además que se reproduzcan, ese es el éxito, ¿no? Cuando ya se reproducen, entonces podemos decir, ya se domesticó. Así que entonces se llevaron algo de tiempo en domesticar a los zorros. Cuando lograron que sobrevivieran, vivieran en cautiverio bien y luego se reprodujeran, cuando observan su descendencia, notaron que inmediatamente en la primera generación que se generó de animales en cautiverios, ya no tenían el tono gris plateado. O sea, me refiero a esto, lo explico así. En lugar de tener descendientes con la piel toda plateada, gris plata, ahora sus descendientes tenían gris plata, pero con manchas negras, ¿sí? ¿Qué dijeron los investigadores? Es que los cambios que se dan
entre los animales que domesticamos y la generación que nace ya en cautiverio, ya domesticada, hijos de individuos domesticados, se presentan cambios inmediatos, ¿sí? No hay que esperar muchas generaciones para ver qué cambios se produjeron. En ese sentido, pudiéramos entender entonces cómo de haber domesticado el teocintle, inmediatamente se generaron estos cambios. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué si ahora siembro teocintle no se genera sea maíz? Esa es la pregunta que todavía no se alcanza a responder. Seguramente fue porque se dieron en condiciones especiales. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya tenemos sea maíz, ya tenemos semillas que nosotros sí podemos consumir, ¿sí? Ya hablé de las diferencias que hay entre teocintle y sea maíz, ¿sí? Aquí están expuestas, aquí otra vez, ¿sí? Vean, por favor, el tamaño de la mazorquita del teocintle comparado con el maíz actual, el maíz moderno, no el de la diapositiva esta. Estos sí son sea maíz prehispánico muy viejos. Estos fueron encontrados en Michoacán, pero Michoacán no están las mazorquitas más viejas, sino en Oaxaca. Por eso se señala como esa región de Tehuacán, Coscatlán, como la región donde se domesticó el maíz. ¿De acuerdo? Aunque aquí también en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, hay mazorcas viejas, pero no son las más viejas. Entonces, si se originó en Michoacán y por allá, ¿por qué diantres fue a parar si se originó en Oaxaca, ¿por qué diantres se encontraron en Michoacán, en Guerrero, en Morelos? ¿Por qué hay maíz prehispánico ahí? ¿Ustedes cómo explican eso? Volvemos a nuestro mapita. La razón por la que se encuentra después sea maíz así viejito prehispánico en Michoacán, en Morelos, en Guerrero y en otros estados es debido a que los humanos se mueven, ¿verdad? Primero se asentaron ahí en esa región de Tehuacán, pero no se quedaron quietos ahí, se empezaron a mover, a dispersarse, ¿verdad? Supongan entonces que alguno de ustedes se va a mover, ya no quiere vivir en ese grupo, esa casa ya le quedó chiquita y se va a mover hacia otro lado. Vamos a suponer que uno se mueve a Michoacán. ¿Qué se llevarían ustedes si tuvieran que moverse de ahí? Ubíquense en la historia que estamos contando. Van a migrar a Michoacán. No se llamaba Michoacán, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya sabemos que se llama, y bueno, van a migrar hacia otro lado. ¿Qué se llevarían? Comida. ¿Qué comida? Lo que Semillas. se pueda cultivar. Semillas, es lo más importante. Semillas y animales, si es que los había domesticados. Esta historia la estoy contando en torno al maíz, pero también hubo animales domesticados en México. ¿Saben cuál fue? Guajolote. Guajolote. Entonces, si había guajolotes y mazorquitas, ¿qué hacíamos? Pues nos llevábamos lo que se pudiera, ¿verdad? Pero no para comérnoslo de inmediato, sino para garantizar tener de qué comer más adelante. Es decir, nos llevamos suficientes mazorquitas para obtener granos y sembrarlos a donde vayamos. Nos llevamos en los animales lo que se le conoce como pie de cría, ¿verdad? Para que a donde vayamos se reproduzcan y tengamos de qué comer. ¿De acuerdo? Otro grupo se movió hacia el norte de Veracruz, o ahí entre Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué se llevaría? Lo mismo. Otro grupo se movió hacia Durango, Zacatecas y se llevó lo mismo. Otro grupo más llegó hasta la región Tarahumara, donde están asentados los rarámuris, ¿eh? ¿Dónde están los rarámuris? Ahí entre Sonora, Sinaloa y cerquita, de esos tres estados, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Más cargado hacia Chihuahua, ¿verdad? Pero cerca de esas regiones están. Ajá, otro grupo más se movió hacia Chiapas. ¿Por qué les estoy narrando esta historia? Bueno, para que ubiquen que estamos hablando de ambientes distintos, ¿sí?
¿Cómo es Chiapas con respecto a Tehuacán? Bueno, pensemos que en el Soconusco, si quieren. Ajá, o en la selva, pensemos. Más ¿Cómo? húmedo. Es húmedo, Tehuacán es seco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la plantita que fue llevada o las semillas que fueron llevadas de Tehuacán a Chiapas tuvieron que tener un proceso largo de adaptación, ¿sí? Las semillas que fueron llevadas de Tehuacán a Michoacán también tuvieron que tener un largo proceso de adaptación. Vamos a suponer que otros llegaron al Estado de México, ahí en los alrededores de lo que ahora es Toluca. También las semillas tuvieron que tener un proceso de adaptación. Lo mismo de los que se fueron a Chihuahua, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que los humanos al moverse también diseminaron las semillas, ¿sí? Al llevarse semillas hacia otro lado, las diseminaron, ¿sí? Y bueno, resultado de esa diseminación y de cientos de años de trabajo, ahora tenemos esta diversidad de maíz. Véanla, por favor. Todavía faltan algunas razas, pero aquí están incorporadas una buena cantidad de razas, ¿sí? Para que vean las diferencias, ¿sí? Sería ideal que dijera, este es de Morelos, este es de... El que sí puedo ubicar es este. Este es de Jala seguramente, ¿verdad? En Jala está registrada el mayor tamaño de mazorca, ¿sí? Son mazorcas muy grandes, ¿sí? Pero cuando se han llevado semillas de Jala a Nayarit, está en Nayarit Jala, ¿sí? Cuando se han llevado semillas de ahí a otro lado, pues resulta que no se pueden, las semillas ya no producen una mazorca de este tamaño. ¿A qué se debe? Pues seguramente se debe a que el suelo es diferente, ¿verdad? Jala está muy cerca de ahí, de esa zona donde hay mucho suelo de origen volcánico. Probablemente eso influya en el tamaño de la mazorca, ¿sí? Entonces, como ven, el que hayan diseminado la semilla y muchos años de trabajo llevaron a esta diversidad que es importante, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Yo. Adelante. Eso es variedad, bueno, esos diferentes cuentan como variedad o como especie diferente en el mismo maíz. Muy buena pregunta. Se le llama como variedad, aunque en el maíz no se le llama variedad, se le dice raza, no sé por qué. Y siempre digo voy a investigar y se me olvida. Se le llama raza en lugar de llamarle variedad. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay en esto? Entre lo que dice el compañero, la pregunta del compañero es, ¿y este que está aquí, vean este maíz casi negro? ¿Sí? Tiene un azul oscuro, ¿verdad? Púrpura, ¿verdad? Casi negro. ¿Es de la misma especie que este otro que está aquí? ¿O será de la misma especie que este? Bueno, vámonos a San Google otra vez, ya dejen su mapita y busquen concepto de especie, o si alguien ya lo sabe, dígamelo. ¿Alguien sabe el concepto de especie? Sí, es el grupo de animales o plantas que se pueden reproducir entre sí, aunque sean diferentes. Pero son muy semejantes, ¿sí? Si nosotros viéramos la planta que dio origen a cada una de estas, la veríamos como esta. La veríamos como, ay, no me deje regresar, a ver. La veríamos como esta, aunque la mazorca fuera diferente. Entonces, ¿son muy semejantes entre sí? Claro, ¿sí? Pero la característica más importante es la que señaló el compañero, que se pueden reproducir entre sí. Es decir, que si yo tomo semillas de aquí, las siembro, y tomo semillas de aquí y las siembro, va a desarrollar un individuo que va a formar su flor femenina y la flor masculina, ¿sí? Es decir, la espiga y el jilote. Si yo tomo los granos de polen de esta y los coloco en el jilote de esta, ¿van a producir descendencia? Sí,
¿Por qué? Porque son individuos que corresponden a la misma especie. Lo mismo si tomo semillas de aquí y la siembro en el mismo lugar que semillas de aquí y luego realizo la polinización artificial. Sí, es posible que generen descendencia. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma especie. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el ubicar esto nos ha permitido precisamente hacer esto, que se llama cruzamiento y selección, ¿sí? Pero antes de llegar a esta tecnología, déjenme decirles, hasta aquí veníamos hablando de domesticación, ¿verdad? Domesticación y adaptación, ¿sí? Estos dos elementos presentes hasta aquí son parte de la genética, digamos, empírica, ¿sí? No sabíamos qué pasaba, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a entender que podíamos utilizar los granos de polen de una raza y fecundar a otra raza, pasamos a otro nivel de conocimientos, ¿sí? Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando una raza se caracteriza por ser línea pura, ¿sí? Este concepto lo vamos a trabajar más adelante cuando entremos a genética mendeliana. Sin embargo, de manera general les digo, una raza o línea pura es genéticamente estable. Ah, ¿y qué diantres es eso? Los dejé igual. Bueno, genéticamente estable quiere decir que si yo tomo estas semillas y las siembro al año siguiente, va a producir el mismo tipo de individuos. Si de esos individuos tomo semillas y las siembro al ciclo siguiente, vamos a producir las mismas características. A eso se refiere que son genéticamente estables. Lo mismo para esta línea B. Estas líneas o razas, ¿sí? Son estas de las que hablamos que a lo largo de muchos años se adaptaron a algún ambiente, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto en Puebla este tipo de maíz, ¿sí? Este y este, pero no creo que nada más haya en Puebla, ¿verdad? Pero son maíces que están adaptados a ese lugar, ¿sí? Hablé del jala, que también es de ahí. Este pudiéramos pensar que es el de Chihuahua, ¿sí? Ajá, pero está adaptado ahí, ¿por qué? Porque está ya acondicionado al ambiente de ahí. Por eso les decía, si tomamos semillas de jala y las llevamos a otro lado, ya no nos va a producir lo mismo. ¿Por qué? Ah, pues porque resulta que le cambiamos las condiciones. Y esas condiciones, la semilla no está adaptada para otras condiciones. Entonces, pudiéramos adaptarlas, sí, en un proceso de varios años, pero además ya no va a conservar exactamente las mismas características, las va a ir modificando. ¿Se entiende por qué, chicos? Las razas están adaptadas o las variedades están adaptadas a un sitio, ¿sí? A una región que le ha dado ciertas condiciones ambientales. Y cuando hablo de ambiente me refiero al suelo, a la temperatura, a la humedad, etcétera, ¿sí? Al ambiente, ¿sí? Incluyendo aquí a veces hasta los microorganismos y las plagas que por ahí generen, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, pero decía hasta aquí el paso de la genética empírica. Cuando se empieza a tratar de, pensemos, si nosotros viviéramos en Chihuahua, tendríamos más o menos una mazorca de este tipo, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas mazorcas? Bueno, vamos a decir que la característica importante de esta mazorca no es el tamaño, sino que como está adaptada a un ambiente frío, en la Sierra Tarahumara caen heladas, sí, empiezan a caer heladas por ahí en septiembre, entonces este maíz está adaptado a esas condiciones. A estas semillas se les llama precoces, o sea que su ciclo de vida es muy corto. ¿Por qué es corto? Precisamente porque la época de temperaturas menos frías
es corto, por eso la semilla tiene que ser muy rápida, ¿sí? Este maíz precoz comparado con otro, vamos a suponer que sea del Estado de México, ¿sí? En el Estado de México, la temperatura sí es templado, pero no es en el extremo como en la Sierra Tarahumara. Bien, si conocen, vamos a ver, si conocieran en Texcoco cuándo se siembra y cuándo se está cosechando el maíz, ¿alguien es de esta región que me pueda decir? Yo soy de Texcoco, papá, pero no sé la verdad. Pues ya casi en mayo, por ahí. Uh-huh. Se siembra alrededor Y cosecha por septiembre. se siembra alrededor de Semana Santa, ¿sí? Semana Santa es en abril, vamos a suponer mediados o finales de abril, ¿sí? Entonces, ¿cuántos meses dura? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entre septiembre y octubre se está cosechando la mazorca, ¿sí? Son tardíos, son maíces tardíos que tienen alrededor de 6, 7 meses, ¿verdad? En cambio, el de Chihuahua, que tiene que ser precoz porque si no, no logra salvar sus semillitas y entonces ya no se va a reproducir. ¿Cuántos meses tiene? 4. Entonces, hay una diferencia importante, ¿sí? Pensemos si nosotros quisiéramos ahora, ya con este pensamiento que tenemos, si yo quisiera producir aquí en Texcoco maíz elotero, pero si me atengo a sembrar el mismo maíz que todos siembran aquí, pues no va a ser un gran negocio. ¿Por qué? Porque si todos sembramos el mismo tipo de semilla, vamos a estar cosechando los elotes exactamente en el mismo periodo. Y el costo del elote entonces va a disminuir. ¿Por qué razón? Porque como es una mercancía, responde a las leyes de la oferta y la demanda. Si todos cosecharon elote al mismo tiempo, hay mucha oferta. Y entonces, ¿qué pasa? Como hay mucho que ofrecer, el costo de ese producto se disminuye, ¿sí? ¿Cuándo está más caro? Cuando hay más demanda que oferta. Entonces, el elote puede costar más. ¿Qué haríamos nosotros si quisiéramos hacer negocio con elotes? Bueno, yo pensaría buscar una cruza entre este individuo que es precoz con este otro. ¿Para qué con este otro? De este otro, estoy buscando la adaptación de este maíz, busco la adaptación, ¿sí? Y de este otro, ¿qué busco? La precocidad. Entonces, ¿puedo establecer una cruza? Sí. ¿Por qué la puedo establecer? Porque como ya decíamos, son individuos de la misma especie. Por lo tanto, podemos hacer la cruza. Claro, hacer la cruza no significa que siembro un surco del maíz de Chihuahua y otro surco del maíz del Estado de México y ahí los dejo. No. ¿Por qué? Porque para hacer la cruza yo necesito saber cómo se poliniza, cómo se mueve el grano de polen al jilote. Una vez conociendo eso, debo garantizar que sea la cruza entre y no que sea con algún Sancho, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, hay técnicas por ahí. Ustedes seguramente han visto en algún maizal que tienen bolsas como de papel de estraza. ¿A quién protegen? Al jilote para que no nos gane Sancho, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el jilote se tapa con una bolsa que parece de papel de estraza, pero no es exactamente. Es un papel más grueso porque si no con la humedad se rompe, el papel de estraza se rompe. Este es más grueso, no me acuerdo del nombre de la bolsa, pero está como encerada, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, se pone la bolsita al jilote. Aquí no es jilote, ya es mazorca, pero bueno, la bolsita se pone aquí para cubrir al jilote. Este es el sexo femenino y es el que nos interesa proteger para que no nos vaya a ganar Sancho. De tal forma que yo corto la espiga que me interesa, ¿sí? Corto la espiga de la planta que me interesa y ahora con la espiga quito la bolsa, la sacudo sobre el jilote y vuelvo a tapar el jilote.
¿sí? ¿Por qué hacemos esta práctica? Bueno, para garantizar que el jilote sea fecundado por el grano de polen que nosotros queremos, ¿sí? Esas técnicas nos llevan entonces a pensar que las herramientas de genética han avanzado, ¿sí? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Pues que ya estamos haciendo cruzamientos y seleccionando. Cruza y selección, cruza y selección. Es decir, aquí tenemos otra cruza, ¿no? Pero supongamos que este es el de Chihuahua y el Estado de México. ¿Qué es lo que queremos obtener? Una planta que esté adaptada a las condiciones del Estado de México y con la precocidad del de Chihuahua. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Si logramos eso, bueno, pues ya obtuvimos el producto que nosotros queremos comercializar. Es decir, obtendríamos elote tempranero. Y eso sería un exitazo, claro, ¿sí? Podríamos vender el elote al precio casi que queramos, sin exagerar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay poca oferta. Entonces puede ser una ventana de oportunidad, le llaman ahora, ¿verdad? Sí, claro, decirlo, platicarlo es más o menos sencillo, pero lleva su trabajito, ¿verdad? Es años de trabajo. A esta plantita, a estos maicitos que obtuvimos, que son resultado de la cruza entre el de Chihuahua y el Estado de México, se le conoce como híbrido. Ahí están viendo ustedes esta palabra, híbrido, ¿sí? Que a diferencia de las líneas puras o razas, ¿sí? Este es un individuo híbrido que a diferencia de estos no es estable genéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo semillas de aquí y las guardo para el siguiente ciclo, cuando yo las siembre en el siguiente ciclo, no me va a producir solo individuos con estas características. Me va a producir individuos con características variadas, parecidas a estas, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, de este híbrido que no es estable genéticamente, ¿podemos llevarlo a una estabilidad genética? Sí, a través de cruza y selección, cruza y selección, cruza y selección. Llevar este híbrido, en el caso del maíz, llevar este híbrido a una estabilidad genética nos lleva alrededor de 12 años, pero se puede lograr, ¿sí? Estos conceptos de los que hablo de raza, línea pura o híbrido, los vamos a retomar un poquito más adelante, pero solo quiero señalarles de aquí. Cuando ustedes salieron a sus viajes de estudio, que les tocó todavía hacer un viaje, escucharon por ahí que algunos campesinos dicen que no les gusta para nada utilizar híbridos. ¿Cuál es la razón? Que si guardan la semilla como están acostumbrados con la agricultura tradicional, guardan la semilla, la siembran y entonces ya no aparece solo lo que ellos buscan, sino que produce más cosas. ¿Qué significa eso? Pérdidas, ¿eh? Pérdida de dinero, ¿sí? Por lo tanto, no les gusta por eso. ¿Qué es lo que hace la agricultura tradicional? Como maneja razas, como estas de aquí, si yo guardo semillas de estas, las siembro al siguiente ciclo y va a producir lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo una línea, porque tengo una raza, una línea pura o raza, mientras que un híbrido no es una línea pura o raza. ¿Se entiende, chicos? Entonces, la agricultura tradicional no trabaja con híbridos, porque con los híbridos implica que año tras año hay que estar comprando semilla. En cambio, la agricultura tradicional no trabaja así. Guarda las semillas para sembrarlas al siguiente ciclo. ¿Por qué? Bueno, pues porque son genéticamente estables, Le van a garantizar que los individuos tengan las características que ha estado trabajando. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, como no hay preguntas. Yo, profa. Sí, adelante. Entonces, ¿estable era que se podía seguir produciendo? Sí. Bueno, también produce, pero ya no el mismo tipo de individuos. No lo que...
Sí, yo la primera vez que oí a un campesino decir, no, porque no produce, yo dije, chinchón, ¿cómo no va a producir? Me llevé de esas semillitas híbridas de las que él decía, las sembré y yo vi que salieron individuos y dije, pues, ¿cómo que no produce? No, cuando hablan de que no produce se refiere a que no reproduce las mismas características en todos los individuos, sino que es variado. Ajá. ¿Variado en qué? Bueno, considerando estos elementos que estamos viendo en la cruza, ¿eh? No crean que ella produjo ahí un arroz o trigo, no, elote, pero con características diferentes. ¿Sí entienden? Bien, avanzo. ¿Con eso está resuelta su duda, joven? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Continúo, entonces. Bien, eso que platicamos del maíz, ¿se puede aplicar a cualquier especie? Por supuesto. ¿Cuál es el centro de origen de la papa? Los Andes, ¿no? Ajá, Perú, ¿verdad? Ahí está donde se reconoce que es el centro de origen de la papa. ¿Por qué? Bueno, porque en Perú es a donde se ha encontrado la mayor diversidad de papas, ¿sí? Por eso se dice que ese es su centro de origen. México está considerado como el centro de origen del maíz. ¿Por qué? Porque es a donde mayor diversidad hay. Bueno, precisaré, sí estoy de acuerdo, no es México, es Mesoamérica, ¿sí? Porque también hay una buena diversidad de maíces en Guatemala, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, México y Guatemala están en Mesoamérica, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de la papa, vean lo que dice aquí la información, que hay una colección de más de 3.500 formas salvajes o cultivadas. Uy, rayos, ¿y qué es eso de salvaje? Bueno, que tienen vida silvestre, ¿sí? Entre las que el hombre ya ha cultivado, ha domesticado y las silvestres, ¿sí? Hay 3.500 formas que han encontrado. ¿Para qué nos sirve saber que hay estas formas si ya domesticamos unas? Por una sencilla razón. Vean, en el proceso de domesticación nosotros les damos condiciones de apapacho a las plantas, ¿o no? Chicos, recuerden qué condiciones, qué hacemos cuando van a sembrar. ¿Qué hacen? Preparan el terreno, humedecen el suelo, ponen la semilla, cuidan que no compitan tanto con malezas, ¿eh? Luego le vuelven a regar, luego le acercan nutrientes en el suelo, ya sea a través de fertilizantes o de abonos, pero le están acercando que el suelo sea más nutritivo para la planta. Las apapachamos. En cambio, las que tienen vida silvestre tienen ese apapacho. No, ¿verdad? No. Pero además tienen una desventaja nuestros cultivos. Que luego solemos decir, pues produje bien papa, al otro año papa y al otro año papa. Y el ser constantes en un cultivo trae como consecuencia que por ahí se empiezan a acercar otras especies que se alimentan de ese cultivo, ¿sí? Y vienen lo que conocemos como plagas y enfermedades, ¿ah? Bien, la papa en particular, después de esas prácticas de año con año, papa, bueno, empezaron a tener problemas severos de plagas y enfermedades. Pero encontraron que en las papas silvestres, esos bichos les hacían lo que el viento a Juárez. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cruzaron papas silvestres con papas cultivadas y obtuvieron variedades resistentes a esas plagas y enfermedades. De las papas silvestres tomaron la resistencia y de las papas cultivadas, pues las características que se buscan en el mercado. ¿Cuáles son las características que se buscan en el mercado, no en la producción? En la producción es que sean resistentes a plagas y enfermedades. En el mercado, que la papa sea así redondita con menos hoyos, menos chipotes, ¿sí? Salgan con su mamá o vayan ustedes al mercado y observen cuando alguien está comprando papas, ¿qué es lo que busca? Pues que sean papas más redonditas, con forma más uniforme, ¿sí? Que no tengan hoyos o estén chuecas. ¿Por qué? Pues porque cuando la papa tiene chipotes para pelarlas es un rollo, ¿verdad?
En cambio esta, como esta que tienen aquí en la imagen, es muy fácil de pelar. Bien, entonces, como ven, aparte de que hemos cultivado algunas variedades, siguen existiendo otras que viven de forma silvestre. Salvo, escuchen lo que digo, en el caso del maíz no hay formas silvestres, ¿sí? Ahí no hay maíz silvestre. Todo el maíz que se conoce es cultivado. ¿De acuerdo? Por eso está increíble entender qué pasó del teocintle al sea maíz, ¿eh? Bien, en el caso de la papa, ¿por qué podemos hacer eso? Porque aunque sean plantas de vida silvestre, pertenecen a la misma especie de las plantas cultivadas. Por lo tanto, podemos hacer esas cruzas. ¿Por qué? Porque como ya definieron en la especie, ¿sí? Son organismos parecidos, pero que se pueden reproducir. Esa es la característica más importante. Y solo en este cultivo, no, en cualquier cultivo vamos a encontrar esto, ¿sí? Aquí vemos el frijol, ¿sí? El frijol cultivado, vean las condiciones que le damos, bonito, cuidamos la distancia entre planta y planta, etcétera. En el frijol no, ¿verdad? Porque no se siembra, no hay semillas por golpe, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se siembra el frijol? ¿Saben cómo se siembra? En el caso del maíz, cada 20 centímetros se va soltando semillas, ¿sí? En el caso del frijol, ¿saben cómo se siembra? ¿No, chicos? Aquí lo siembran igual cada 20, Ajá. ¿Cuántas semillas por golpe? de 3 a 5. Exacto. Ajá. Y aquí deshijan. No, ¿verdad? Ahí dejan la semilla. En el caso del maíz sí hay que deshijar, solamente hay que dar una. ¿Sí? Bien, aquí está un cultivo muy bonito, ¿verdad? ¿Qué le buscamos? Le modificamos el suelo. Aquí parece está preparado para riego, ¿verdad? No por goteo, sino por surco, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está muy bonito nuestro frijol. ¿Para qué consumimos frijol? Bueno, porque tiene un alto contenido de hierro y zinc. Son elementos indispensables en nuestra fisiología. Son altamente nutritivos, ¿verdad? Por el hierro. ¿Sí? ¿Y qué han encontrado? Pues que este frijolito, que es el silvestre, véanlo, ahí crece como puede. Sí, aquí hay incluso otras especies, está creciendo entre otras especies, ¿sí? Este frijolito han encontrado que tiene una mayor cantidad de hierro y de zinc. Entonces, para aumentar, dado que el consumo de carne está muy caro, bueno, pudiéramos pensar en producir un frijol que le dé mejores condiciones de alimentación pues al pobrerío, ¿verdad? Porque el pobrerío es el que no puede consumir carne o es muy cara la carne. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo podemos lograr esta cruza? Lo podemos hacer porque este frijol silvestre y este cultivado pertenecen a la misma especie. Entonces, como ven, estamos haciendo uso de estas herramientas tecnológicas. Cruzamiento y selección, cruzamiento y selección. Ya estamos en otro nivel, ¿sí? Ya tenemos más conocimiento de lo que estamos haciendo con las especies y con la cruza y el mejoramiento. Estas prácticas de cruza y mejoramiento, cruzamiento y selección, ¿sí? Se fueron acumulando, pero es hasta cuando a Gregorio Mendel se le ocurre ya tratar de explicar a partir de dos variedades de la misma especie qué es lo que, cómo podemos entender cómo se heredan las características. Es Gregorio Mendel el que explica con unos experimentos sencillos en el chícharo, al hacer cruzamientos entre variedades que corresponden a la misma especie, logra entender cómo se heredan algunas características y a partir de ese entendimiento plantea sus dos leyes, que las vamos a ver más adelante. Ahorita solamente las esbozo, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Pero vean, aquí les muestro cómo en otra especie, en la sandía, ¿sí? Partiendo de esta sandía, está cambiado el letrero, perdón. ¿Sí? No es en esta. Está cambiado el letrero. Esta debe estar acá.
este debe estar acá, y este aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vean cómo era la sandía, cómo es la sandía silvestre. ¿Alguien compraría una sandía silvestre? Si se la ofrecieran en el mercado, comparada a un ladito de esta sandía cultivada, ¿comprarían la silvestre? No. No, visualmente es más atractiva la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean cómo a partir de la sandía silvestre se ha logrado a través de años de cultivo tener individuos como este, ¿sí? Ahora, ¿qué se está trabajando en la sandía? Antes las sandías eran grandototas, ¿verdad? Pesaban hasta, ¿qué? 8 o 10 kilos, ¿verdad? Grandototas. Ahora, ¿qué se está trabajando? Bueno, se está reduciendo la talla de la sandía, sandías más chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque las familias ahora ya no son tan grandes como antes, ¿verdad? Antes una familia de 13, 15 changuitos ahí se comerían una sandía de 10 kilos, hasta faltaba, ¿no? Pero ahora las familias son de 3, de 4. Entonces una sandía de ese tamaño pues ya no les conviene comprar. Por eso ven que luego venden un cuarto de sandía, ¿no? O media sandía. Pero la tendencia es ir reduciendo el tamaño. ¿Por qué? Porque aunque nos vendan un cuarto, pues no nos agrada tanto comprar ya una fruta abierta, sino lo que queremos es una fruta más chiquita. Somos medio sangrones, ¿eh? Lo que queremos, ¿eh? Porque no nos tocó vivir lo que a inicios de la humanidad, si no nos comeríamos lo que fuera. Bien, ¿están entendiendo lo que les explico, jóvenes? Si la sandía cultivada tuviera broncas de plagas y enfermedades, aquí están nuestras fuentes de mejoramiento genético. Son las plantas silvestres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos sobreviven como sea, ¿sí? ¿Alguien iba a intervenir? ¿No? ¿Puedo seguir? Bien. Hemos hablado de cómo se domesticaron varias especies en plantas, pero en animales también. Bueno, aquí tenemos la domesticación del animalito que dio origen al cerdo. ¿De dónde se originó el cerdo? De la domesticación del jabalí. Y aquí lo tienen, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué se necesita para domesticar a los individuos? Primero, que se adapten a la cautividad, a la sumisión, a producir y además a que vivan en sistemas artificiales. ¿Qué es eso de sistemas artificiales? Bueno, piénsenle, ya llevaron producción animal, ¿verdad? Bueno, un sistema en el ganado bovino es, por ejemplo, que estén estabulados, semiestabulados, a eso se refieren los sistemas. ¿De acuerdo, chicos? Estos animalitos, un jabalí, si de repente lo llevamos a llevarlo a que viva en cautiverio, pues quién sabe si sobreviva, ¿sí? Si ahorita agarramos un jabalí, ¿sí? Sin embargo, algunos que sobrevivieron, como dijimos, cambiaron sus características, y aquí vemos la imagen de un cerdo inglés viejo, ¿eh? ¿Sí? Este es el que se supone apareció como resultado de la domesticación del jabalí. Como ven, sus características cambian, ¿eh? Y a lo largo de muchos años, partiendo de este cerdo viejo inglés, vean cómo, y a través de los años y de cruza y selección, se ha modificado la raza. Los cerdos actuales tienen más o menos la imagen del que está aquí, ¿sí? Y podemos ir haciendo razas diferentes, sí, porque así como en las plantas los animales se van adaptando a su zona, a su región, van adaptando características que les permiten sobrevivir ahí. Entonces, si consideramos cómo son los del norte y los del sur, son variados, ¿eh? Son diferentes. Y podríamos hablar de alguna cruza entre ellos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Cuál es la tendencia en los cerdos? ¿Qué buscamos en los cerdos? Algo importante, que tengan menos grasa, porque ahora ya cuidamos no consumir tanta grasa. ¿Por qué? Pues para no estar gordos, ¿eh? ¿Sí? Porque nuestros hábitos como humanos han cambiado, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Bueno, solo señalaré,
a veces lo que tienen que producir no es necesariamente la mejor característica química o fisiológica, a veces es nada más que lo que le guste a la gente. Por ejemplo, me regreso acá. Si nosotros produjéramos frijol negro, que además es el frijol que tiene más alto contenido de hierro, ¿sí? Si lo produjéramos en el norte, a los norteños no les gusta el frijol negro. ¿Quién sabe por qué? No les gusta. Es una cuestión cultural. En cambio, los del sur comemos tranquilamente el frijol negro sin problema, ¿verdad? A los norteños no les gusta. Es una situación cultural. A veces a eso se tiene que atener el mejoramiento genético. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿No? Bien, así como en los cerdos ya mostré cómo se domestica, en las vacas, en el ganado vacuno o bovinos, han hecho un gran trabajo en selección, ¿verdad? Y cruzamiento, ¿sí? Aquí ya les muestro individuos modernos, ¿verdad? No estoy mostrando cómo se domesticó ni mucho menos, pero aquí ya ven individuos modernos. Como ya llevaron producción animal, ya me pueden ayudar, ¿verdad? Bien, díganme, ¿para qué fines se utiliza esta raza? Para producción de carne. Exactamente, ¿por qué? Pues porque vean este animalote, es un animal gordito, ¿verdad? ¿Sí? Con una buena cantidad de músculo. Y si lo que nos interesa es producir carne, esta es la mejor especie, ¿sí? Pero ¿a qué condiciones está adaptada esta especie? A ver, díganme, chicos, ¿a qué condiciones? El clima frío. Exactamente, climas templados. Si yo quisiera producir, tener un hato grande de bovinos para producción de carne en Chiapas, ¿sí? Ahí cerca de la costa, ¿podría llevarme esta raza? ¿Por qué no? Porque estos individuos no se adaptarían, ¿eh? Están adaptados a condiciones templadas. Y de repente los llevo a una zona tropical, pues pobre, va a sufrir un montón, ¿verdad? A lo mejor sobrevive, pero ya no va a recibir lo que está acostumbrado a... No se han checado. ¿Perdón? Cierren sus micrófonos, chicos, por favor, salvo que vayan a intervenir. ¿Sí? Bien, entonces decía, yo los puedo silenciar, si no se calman, ¿verdad? Pero no quiero hacer eso. Quiero que ustedes tomen la responsabilidad de cómo trabajamos. ¿De acuerdo, chicos? Bien, decía, no me puedo llevar al Hereford, no porque por necio, sino simple y sencillamente, sí lo puedo llevar, pero ¿qué va a pasar? Que estos individuos no se van a adaptar a las condiciones de un clima tropical, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a bajar de peso, va a perder músculo y por lo tanto ya no va a ser negocio, ¿sí? Y además, como individuos de raza, pues son caros, ¿eh? Son más caros que los criollos. ¿Qué debo hacer si yo quiero producir carne en el trópico? Bueno, vean que aquí tenemos otra raza de bovinos, una raza que está adaptada a esas condiciones, a zonas tropicales. Se caracterizan porque está la presencia de esta jiba y las orejas caídas, ¿sí? Estas razas están adaptadas a climas tropicales. Así que si yo quiero producir carne en el trópico, ¿qué es lo que hago? Una cruza entre una hembra Brahman o macho Brahman, como sea, no importa el sexo, bueno, pero es la raza Brahman con la raza Hereford, ¿sí? ¿Qué busco de Brahman? La adaptación a un clima tropical. ¿Y qué busco del Hereford?
la producción de carne, de músculo, ¿verdad? De carne, ¿sí? Entonces, vean, el resultado de esta cruza es que obtuvieron una raza que se llama Bradford. Esta raza Bradford tiene este nombre por Bra de Brahman y Ford de Hereford, ¿sí? Bra la inicial y Ford la terminal de esta raza. Y vean este espécimen, adaptado a condiciones tropicales, y vean qué bonito animal, ¿verdad? Tiene características de los dos. Aquí se ve la jiba, ¿sí? Ligeramente aquí estamos viendo la jiba, no tan pronunciada como en su antecesor, ¿sí? Y vean los músculos del Hereford, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta ya es una forma moderna de hacer un mejoramiento genético en animales. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Así como en el ganado, en los vacunos, también en otras especies se puede hacer el mejoramiento. Aquí están las cabras. Les estoy mostrando la cruza entre una raza Dorset y la Catadín, y aquí está su descendencia. Como esta es raza, Dorset es raza y Catadín también es raza, su descendiente se dice que es un medio Dorset y un medio Catadín. ¿Qué características tienen? Ahí sí no sé. De las cabras lo único que sé es comer birria, ¿verdad? O esa barbacoa de cabra, pero no conozco de cabras, ¿sí? Ah, el caldo de cadera, ¿verdad? Ahí en Tehuacán, que es muy rico ese caldo, ¿sí? Pero no me pregunten más, ustedes deben saber más que yo de ahí. Sin embargo, les muestro que se busca cruzas tratando ya sea de aumentar la producción o de buscar la adaptación de los individuos. ¿Se entiende, chicos? Bien, continúo. Si ustedes quieren hacer una pregunta, pueden interrumpirme, no hay problema. Lo que pasa es que yo avanzo, como luego tardan en conectarse o en preguntar, a veces cuando preguntan yo ya ando en otro lado. Bien, ¿qué les muestro en esta diapositiva? Bueno, que hemos venido hablando de cultivos, de especies animales y de especies animales que consumimos. Aquí les muestro una especie que no necesariamente la consumimos, pero que convive con nosotros desde hace un montón de años, ¿sí? ¿Cuáles? Pues son los perritos, ¿eh? Los perritos dicen que descendieron de lobos y que se adaptaron a vivir con nosotros, ¿sí? ¿Para qué los necesitábamos nosotros? Bueno, porque eran los grandes cuidadores, ¿eh? En la noche cuando dormían, imagínense grupos de humanos que viven como seminómadas, ¿sí? Viviendo casi a la intemperie, de repente llega un animal, porque también como especie éramos predados por otra especie. Imaginan que se acerca un animal y nosotros bien dormidotes ni cuenta nos damos. Pero los perros tienen un oído muy, muy fino, ¿verdad? Cualquier ruido lo escuchan y empiezan, ¿verdad? Es como la alarma, ¿verdad? La alarma que nos está indicando que algo viene por ahí. Esos fueron los orígenes de los perritos. Actualmente, pues convivimos con ellos, ¿verdad? Incluso ahora hasta se hacen concursos y no sé qué tanto con esos pobres animalitos, ¿verdad? Bien, ¿qué les muestro aquí? Una cruza entre el Rottweiler, antes de hablar de las cruzas, estos animalitos también, al moverse junto con nosotros, también tuvieron que sufrir un proceso de adaptación natural, ¿sí? Este husky, está acostumbrado a vivir en lugares donde hay nieve, ¿sí? Y aquí no hubo manipulación del hombre, sino que fue llevado un animalito por allá y a lo largo de cientos de años fue adaptándose a ese ambiente. Este husky se caracteriza por tener mucho pelo y grueso, ¿verdad? Es su abrigo natural y tiene ojos azules. Más características de los perros, de que buen oído, buen olfato, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero las que resaltan para hacerlo diferente a las demás son estas, ¿verdad? Su abrigo natural y los ojos azules. Este Rottweiler, yo creo que sí ya fue diseñado por el hombre. El hombre ha modificado mucho a los animales
ha hecho cruzas, ha ido cambiando características. El Rottweiler seguramente es resultado de esa modificación llevada por el hombre. Si nosotros cruzamos a un Rottweiler con un Husky, vean las características de estos animalitos. Vean, orejas del Husky, porque vean las orejas del Rottweiler, ¿sí? ¿Qué más? El hocico también del Husky, porque el del Rottweiler es más chato, y tiene un ojo azul y otro ojo del color del otro, ¿sí? Vean a las patas de quién parecen ser, más del Rottweiler, ¿eh? ¿Cómo le llamaron a estos individuos que resultaron de esta cruza de razas? Se llama Rotsky, ¿sí? Bien, en el caso de los perros, ahora que no sé qué nos ha dado, después de que eran compañeros, pero como que nos alertaban de otras cosas, siguen siendo para eso, ¿verdad? Pero ahora más bien es como estético, ¿verdad? Y hay un montón de perros, ¿sí? De diferente. Algunos diseñados para usos como en el caso del pastor alemán, eran como buenos, ¿cómo se llaman? Estos que van adelante de una, no se llaman guías, bueno, no sé, exploradores, hay algunas razas que fueron diseñadas para explorar. Se habla de que el pastor alemán y el otro que se parece, se me fue el nombre, Doberman, fueron diseñados por los alemanes para darles ciertos usos durante la guerra. Ahí sí no sé bien la historia, pero esas dos razas fueron diseñadas allá en Alemania, ¿sí? El pastor alemán es un buen rastreador. El otro, el Doberman, no sé qué característica. A mí me dan miedo los Doberman, ¿verdad? De niña me mordió el Doberman, era un perro de mis vecinos, me conocía muy bien y una vez que iba saliendo de su casa ya estaba oscuro, eran como las 8 de la noche y que me muerde. Y el canijo me conocía muy bien, ¿verdad? Y me mordió de todos modos. Bien, pero bueno, aquí estuvimos, hasta aquí venimos hablando de cómo se realiza la selección y cruzamiento, partiendo de lo que nosotros observamos, de que si hablábamos del ganado vacuno, bastaba con que pusiéramos en un corral a un macho seleccionado con la hembra seleccionada y los dejábamos ahí cuando estuvieran en su época de celo y hicieran su trabajo y como resultado de ese trabajo un descendiente. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? Bueno, que si seleccionábamos un macho y llevábamos a este macho a que montara las hembras con el objetivo de obtener descendientes, lo que ocurría es un desgaste tremendo para los machos, ¿verdad? ¿Sí? Por eyaculación expulsan alrededor de 50 millones de espermas. Imagínense 50 millones de espermas para obtener solamente un hijo. O sea, el desgaste era tremendo, ¿eh? Y la hembra, por su lado, si la seleccionábamos, ¿cuántos hijos podía producir a lo largo de su vida reproductiva? Pues unos 7, más o menos. O sea que estábamos entrampados aquí. ¿Cómo resolvieron esto? Con la inseminación artificial. Pero esa inseminación artificial solo fue posible gracias a que un trabajo previo descubrió que las células se podían congelar y no se dañaban. A partir de ahí se aplicó al esperma y se puede congelar al esperma